Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, sabiendo que escuchan, miran este programa con mucha atención, porque les gusta el contenido, porque nos lo hacen saber, y es muy lindo poder abrirle la puerta de nuestros estudios a personas que realmente inspiran a la vida de todos nosotros. Hoy les pido que no se pierdan este programa porque realmente creo que les va a gustar mucho. Se trata, los invitados que tenemos hoy, de Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuencha. ¿Cómo les va? Bienvenidos Gusto al y muchas programa. ganas de estar aquí. Bueno, y son los autores y protagonistas de Los Rengos de Perón, que narra la militancia de jóvenes discapacitados en los años 70 dentro del Frente de Lisiados Peronistas. ¿Esto es así? Sí, el protagonista es el amigo Alejandro Alonso, Alejandro Alonso. que siempre venía, somos amigos de hace 30 años, y siempre venía diciéndome, tengo ganas de contar esta historia. Y una vez nos reunimos, dijimos, bueno, todos los domingos nos juntamos y vamos armando el libro. Y bueno, salió este libro que es, una parte es la crónica de Alejandro, que cuenta desde su niñez hasta el 28 de noviembre del 78, en que cae toda la gente del Frente de Lisiados Peronistas, que se había fundado en 1972. Y después hay un anexo de entrevistas a gente que ha sido del Frente de Lisiados. Él también estuvo en la UNCEL y estuvo en el Cristianos para la Liberación. Entonces, de esas diferentes agrupaciones entrevistamos gente, y también a Alfredo Moffat, a Perdía, que era dirigente de los Montoneros, que también estuvieron ahí en la historia. Lo fuimos haciendo todos los domingos. Cuando hablamos de Los Rengos de Perón, ¿lo situamos en qué año? Bueno, esto nace, primero los Rengos de Perón son hijos del peronismo, Sí. ¿no? No es una ocurrencia de dos escritores, no es una invención, no es un relato ficcionado. Los Rengos de Perón era como la voz popular cuando los compañeros con discapacidad. Yo me refiero en este caso en tercera persona porque yo fui el más chico de todos ellos, y cuando el Frente se fundó yo no estaba, con lo cual yo debo explicitarlo claramente que no soy de los que fundó el Frente. Simplemente por la vocación de poeta, de buceador en las historias de la gente, como Ramón, que también es poeta, la obsesión se transformó en un libro a partir de que merecíamos las personas con discapacidad y la gente en general conocer esta historia. Volvemos a la pregunta que era, nació en 1972, antes de que llegara Perón a la Argentina. Perón llega el 17 de noviembre de 1972 y los compañeros se suman al proceso de la vuelta de Perón. Es decir, a que Cámpora llegara a la presidencia, y en ese tránsito de participación popular entre el 72 y el 20 de junio del 73, los compañeros del Frente alcanzan una dimensión política e historia pocas veces vista. Claro, Los Rengos de Perón, o sea, el grupo inicial de lisiados peronistas, ¿lo forma José Poblete? José Poblete, que luego termina siendo cuñado mío, era un chico que a los 16 años, en Chile, ya que él era de nacionalidad chileno, en un accidente ferroviario, el tren le corta sus dos piernas y viene a hacer la rehabilitación al Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en Barrancas de Belgrano, y al Hospital Nacional de Rehabilitación. Ya que había dos lugares de importancia en el mundo, uno era Alemania y otro era la Argentina. Y se encuentra con los compañeros que venían de distintas provincias argentinas y algunos de países limítrofes, claro, a estudiar a la escuela profesional ubicada en el servicio de rehabilitación. Quiere decir que en aquel entonces la dimensión del trabajo y de la posibilidad
de estar incluidos en el trabajo era por lo menos ciertamente esperada. La gente venía a formarse para conseguir trabajo. Cosa que era en ese momento bastante difícil para las personas con discapacidad. No solamente el trabajo, sino la vida para las personas con discapacidad era más bien nula, ¿no? Para el sistema que regía en ese momento. Bueno, no, los compañeros trabajaban perdón, en talleres protegidos, que en realidad eran organizaciones organizadas por la beneficencia, claro, y que encubrían talleres de superexplotación. Claro. Entonces, lo mismo que producía una persona con discapacidad allí en esos talleres, lo producía cualquier persona sin dificultades físicas o mentales y le pagaban 4 veces más, con lo cual era mano de obra a destajo, y esa injusticia fue el embrión del nacimiento del Frente. Buenísimo. Y ese frente comenzó a crecer y empezó a participar en marchas, se sumaron a marchas que pedían estos reclamos o hacían estos reclamos, y esas marchas fueron conduciendo también al logro de una ley, ¿no? Una ley que en su momento pasó a ser una ley muy importante, hoy en día está medio como relegada por la convención, ¿no? La convención para las personas con discapacidad, pero fue un hito importante, ¿no? En el país. Sí, yo creo que el momento bisagra se produce del Frente y de muchos procesos de prosperidad política, en el sentido de que los sectores más sumergidos, como los villeros, los inquilinos del movimiento de inquilinos peronistas, las personas con discapacidad, el momento bisagra es el 20 de junio del 73, cuando se produce la masacre de Seiza y la derecha peronista y López Rega a la cabeza los coloca a los compañeros del Frente como enemigos, les pesa sobre ellos una denuncia de haber llevado armas, drogas, ¿no? Lo que sería impensado hoy si alguien, un ministro como él era entonces, hubiese dicho esto en este momento de la democracia, en crecimiento, pero en madurez también, hubiese sido un horror. Claro. Pero en ese momento se ve que como las personas con discapacidad mostraron una rebeldía contraria a la domesticación, claro, previsible, este señor tan siniestro se puso muy mal. Claro, claro, buscó estigmatizarlos. Sí. Contame un poco cómo eran esas luchas, esas marchas. Contá un poco también quiénes la componían, para hacer una pintura a la gente que está escuchando y que nunca oyó hablar de esto. La componían compañeros de una enorme diversidad. Yo después me recibí, tanto como Ramón, de psicólogo social. Después entendí qué era la diversidad, en el sentido de que había compañeros del interior del país, había compañeros bolivianos, compañeros peruanos, chilenos, y también había sectores medios de la clase media más intelectualizada, chicos con discapacidad que por ahí sus padres habían podido mandarlos a la escuela secundaria. Entonces, en esa mixtura, en esa heterogeneidad, creció este grupo, como vos lo mencionás, y nuevamente lo decimos, sintetizado a través de la figura de José Poblete, que era un líder que ya había sido líder en su país, a través de los movimientos estudiantiles y barriales, y que en la impronta del peronismo se enamora. ¿Por qué? Porque el peronismo tiene la virtud, como es un movimiento de masas, caben, como lo decimos en el libro, todos los desprolijos de la historia, todos los relegados de la historia, en los grandes movimientos populares, también en el irigoyenismo, digamos, entran los que estaban afuera, y me parece que la condición de esta experiencia histórica es que aquellos sectores, como en el 45, como en el 17 de octubre, los sectores imprevistos, las clases dominantes, no imaginaban que estos sectores de obreros iban a venir desde La Plata, de Berisso, Ensenada. Bueno, aquí tampoco, irrumpió casi sin darse cuenta como un aluvión, y ese aluvión formaba parte del aluvión general.
No es que era solamente las personas con discapacidad. Formaban parte de un gran aluvión. Claro, claro. Héctor, ¿cómo intentaste abordar la temática ¿Cómo intentamos para llevarlo a la práctica un libro, ¿no? A través de todas un montón de charlas con Alejandro Alonso de cómo, es decir, tenía que estar su crónica, es decir, qué es lo que él quería contar, su crónica, pero también habíamos llegado a la conclusión que tenían que estar las otras voces, de gente que no formó parte del Frente del Lisiado ni los Renguitos de Perón. Y algo que te quiero decir es, la ley que lograron era una ley que obligaba, en el 74, a todas las empresas, sean privadas, mixtas o estatales, a tener un 4% de gente discapacitada. Claro. Eso sería muy bueno, porque en los trabajos, el 80%, más del 80% de la gente discapacitada no tiene trabajo. Porque por más que vos estés capacitado para hacer un trabajo, si te falta un brazo, te falta una pierna, algo, siempre va a decir, no, aquel, porque hay una estética, hay un modelo, o sea, Sí, siempre no perdemos. hay una integración. Y no es un problema de los discapacitados, es un problema de toda la sociedad, Sí. porque yo no soy discapacitado, pero a mí me parece terrible que gente no pueda conseguir trabajo, encima que la pasa mal, necesita trabajo. Esa ley tendría que volver un poco. Yo creo que tampoco no, tiene que volver. Somos una comunidad. Sabés que nosotros estamos trabajando mucho con el tema del cumplimiento de esa ley, que de paso ya Fue derogada. que estamos acá charlando, quiero agradecerles por haberla llevado y plasmado a la práctica, ¿no? Y nosotros estamos tratando de que esa ley se cumpla. Aquí en esta casa, por ejemplo, se pasó de un 2% a un 6%. Y en la Cámara de Diputados tenemos el orgullo de decir que el año pasado ingresamos nosotros una gran cantidad de personas también para equiparar ese 4% que estaba muy por debajo, ¿no? Hoy en día yo creo que hay una conciencia y está empezando como también, ¿sabes qué? La conciencia importante que creo que es la que hace la diferencia, que las personas con discapacidad estamos tomando esta lucha en los hechos, o sea, no esperando que nos den una dádiva, porque no es ninguna dádiva, es un derecho. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Hoy, que estamos las personas con discapacidad de pie, por eso inspiraciones como la victoria de los rengos peronistas, realmente nosotros agradecemos que haya esta referencia en la historia para tener un parámetro, digamos, ¿no? Sí, sobre todo porque coloca, primero, no a la persona con discapacidad en condición de pobrecito. Exacto. Creo que la experiencia histórica y política de aquel entonces lo que provoca, en el mejor sentido de la palabra, a la reflexión es decir, estos tipos que les faltaba algo, entre comillas, Sí. tuvieron la dignidad Exacto. de participar en el proceso de cambio o la intentona revolucionaria con el conjunto de las demás personas. No pensaron en ellos, Exacto. no pensaron en... Trascendieron sus cuestiones personales. Alejandro, voy a interrumpirte 2 segundos, vamos a ir a un corte comercial. Héctor también nos van a seguir acompañando en la próxima etapa de nuestro programa. Adelante, señor director. Continuamos hablando aquí con Alejandro y con Héctor, ambos autores del libro Los Rengos de Perón, este libro que se presentó en la Feria del Libro hace muy poquito y que dentro de muy poquito va a estar en las librerías, ¿no? Se va a poder adquirir. Sí, la va a ser un bestseller. Edición Escoligüe, ¿no? Sí. Bestseller, exactamente. Sí, lo vamos a hacer bestseller. Los Rengos de Perón, se los recomiendo, que lo puedan ubicar en cualquier librería. Contame un poco cómo fue esa etapa tan difícil en la cual empezaron como ya a no estigmatizarlos, sino empezar a buscarlos, digamos, para sacarlos de la escena, ¿no? No, O sea, ¿qué pasó me con parece José? que ¿Qué pasó con Gertrudis, con vos? O sea, sé que en algún momento ustedes, en el 78,
tuvieron que irse de este lugar, digamos, de Capital Federal. Contanos un poquito de eso. Bueno, todo aquel que quiere algo fuerte en la vida, eso lo dice Freud, digamos, la transgresión es castigada. Es decir, nosotros en aquel momento, como miles de jóvenes o como una generación, decidía o tenía la intención de cambiar la historia, o por lo menos el lugar asignado, ¿no? Vos lo decías naturalmente, las personas con discapacidad en aquel entonces, y aún hoy, a veces están relegadas en sus casas, sin demasiado futuro. Y vos, que tu programa habla del futuro, abrir un espacio a la vida y al futuro. Nosotros empezamos a sentir que nos pasaba lo mismo que a los demás compañeros. El advenimiento del golpe, la dictadura asomando y la sensación de que los lugares públicos, visibles, lo que se llamaban lugares de superficie, donde nosotros desarrollábamos tareas de cultura, de integración al trabajo, se iban recortando. Entonces hubo una decisión que todos los militantes fuéramos o pasáramos a otros espacios porque se iba a complicar. Es así como nos integramos a partir de 1976, luego de la desaparición de la primera compañera con discapacidad, Claudia Inés Grunberg, que es a quien está dedicado el libro. Nos integramos y bueno, y empezamos a formar parte de Cristianos para la Liberación, que era un grupo cristiano que devenía de los sacerdotes del Tercer Mundo. Algunos de los padres están desaparecidos, algunos de los sacerdotes como Pablo Gazzarri, el Chacho también, tipos que con una nobleza cristiana profundamente también arraigados en el corazón del pueblo y en la memoria de Mujica. Bueno, en ese atravesamiento nos integramos, participábamos con otros compañeros en parroquias, resistiendo a la dictadura, y el 28 de noviembre de 1978 las fuerzas de la represión, al mando del represor, el turco Julián, llegan a la casa donde vivíamos Gertrudis Laxic, José Poblete, yo y otro compañero que también está en el libro, que sobrevivió, que se llama Hugo Mérola, que es poeta. Y bueno, vienen a buscar a los compañeros, a Pepe, bueno, nosotros le decíamos Pepe, a José Poblete, lo secuestran, calculamos en la zona de Once, en la Plaza Once o en la estación, y fue a dar al centro clandestino del Olimpo. A su mujer la secuestran de la casa y yo no llegué a tiempo a poder avisarle a los compañeros porque estaba en Buenos Aires. Cuando voy a la cita que me tenía que encontrar con José, ya no llegó, y esperé un breve tiempo y después fui a tratar de salvar a su compañera, y cuando llegué ya se la habían llevado. Y se la llevaron también con su bebé, ¿no? Con Claudia Victoria Poblete, que hoy es una de las nietas recuperadas desde el año 2000. He visto su Ella testimonio. tenía 8 meses de edad cuando fue secuestrada con sus padres en el Olimpo. Le dicen a sus padres que se la iban a entregar a sus abuelos y jamás llegó al destino de sus abuelos. Por suerte y por el trabajo de los derechos humanos, y en particular de su abuela Buscarita y de su tío Fernando Navarro Roa, y el esfuerzo de sus demás tíos, permitió que esa bebé, que hoy tiene 30 y pico de años, esté entre nosotros. Y con la alegría de saber, a pesar del terrible dolor, que tiene una familia, que tiene un nombre que se puede reconocer, y que de alguna manera en el rostro de sus padres, combatiendo contra la injusticia, en algún sentido se ve reflejada, ¿no? Sí, hay un video que se puede ver por YouTube de unas notas que hizo Verónica González, de Visión 7,
donde hay un testimonio, un pedacito de ese testimonio de ella, ¿no? Y lo que más me impactó es esto que ella dice, que cada vez que veía a una persona con discapacidad, ella le nacía espontáneamente, entre comillas, a darle ayuda, ¿no? Y ella dice que eso seguramente son los genes que se le ha transmitido, ¿no? Por medio de sus padres. Tenía un osito, su mejor amiguito era un osito que le había puesto José, mira. que era el nombre del padre. Mira, qué increíble, ¿no? Qué increíble. También este tema, digamos, estos casos, este caso de los Rengos de Perón sirvió como principio de juzgamiento para el tema de las juntas, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa etapa? Sí, básicamente el tema de José Poblete es el caso testigo por el cual caen las leyes de obediencia debida y punto final. Es el caso emblemático. Y bueno, los compañeros que estuvieron en el Olimpo, Mónica Brul, que es ciega, Juan Agustín Guillén, Gilberto Rangel Ponce, compañeros que fueron secuestrados en esa semana de 1978, tuvieron un acto de coraje enorme porque en medio de la salida de los militares, ellos son los primeros que con una discapacidad son capaces de dar testimonio ante la Junta. Luego, años más tarde, en el 2006 también, los compañeros me incluyeron a mí, yo fui testigo de los juicios por la lesa humanidad, así que me parece que la historia de los Rengos de Perón señala, insisto, un lugar de dignidad, de nobleza, una estirpe de gente que me parece que las nuevas generaciones merecen conocer la historia, merecen saber que las personas con discapacidad tuvieron un coraje cívico, al igual que otros compatriotas, resistieron a la dictadura, resistieron inclusive a costa de su propia vida. Se está culminando este programa, pero no me quiero ir del mismo sin nombrar el prólogo de este libro, que lo ha hecho ¿quién? Norberto Galazo, que realmente conocimos a un ser humano maravilloso, porque fuimos, nos trató pero muy bien, hizo un bellísimo prólogo y además de darnos una mano con Coligüe, que es la editorial con la cual publicamos el libro. Qué lindo haberlos tenido aquí, lástima que tenemos tan poco tiempo, ¿no? Pero sí ¿podés decir la dirección, perdón, de Facebook? Sí, por eso les iba a comentar eso, ¿no? Que si quisieran decir alguna cosa en especial, aprovechen ahora estos últimos minutos, así podemos informar a la gente, por ejemplo, que en Facebook tienen una página, ¿no? Que se llama Los Rengos de Perón. El título del libro, sí. Bien, o sea, buscando en el buscador de Facebook, página. Y además lo vamos presentando el libro por unidades básicas o Feria del Libro de los Trabajadores. Ahora el 1 de junio vamos a estar en Feria del Libro de La Plata. Somos como dos juglares, ¿viste? Claro, es decir, vamos de pueblo haciendo en la pueblo. publicidad, tratando de promover el libro. Y además, el libro es muy interesante porque yo siempre digo a Alonso, tiene 10.000 puertas para entrar, desde las cosas de la crónica que él escribe, que es maravillosa, que habla de la niñez, hasta las leyes. Ahí están las leyes, la carta que le escribe Claudia a los padres. La carta de Perón, que nos carta de es Perón. sustantiva también. Perón escribe una carta a los compañeros del Frente Lisiado, con lo cual les da una dimensión también histórica descomunal, ¿no? Bueno, ya me lo vendieron, ¿eh? Voy a hacer cola ahí en las librerías cuando dentro de poquito los tengamos ahí a mano. Así que yo gracias por habernos les quiero agradecer, a ustedes, realmente a ustedes, no solamente por haber venido, sino por ser testimonio de una etapa fundamental de nuestra historia y mostrar que realmente las personas con discapacidad no somos una planta, ¿no? Somos mucho más que una planta. Somos personas que estamos puestas en este mundo, como cualquier otras, para luchar por sus derechos, que realmente en una etapa de la historia de este país se negó, ¿no? Hoy en día, bueno, estamos un poquito más sueltitos con ese tema. Yo les agradezco, Alejandro, Héctor, gracias, la presencia de ustedes. Gracias. Espero que nuevamente nos volvamos a encontrar más adelante en algún otro evento. Y para ustedes, amigos, yo quiero citar
una frase que realmente cuando yo la leí me significó mucho. Es una frase de un libro que se llama La mirada interna, el escritor es Mario Rodríguez Cobos, Silo, y dice así: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional no admitirá la muerte como el fin de la vida, sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente destino. Y aquel que afirme que sus acciones desencadenan acontecimientos que se continúan en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo programa en Abriendo el Futuro.